Entonces, este primer problema, vamos a ver. Entonces, vamos a leerlo. Se tiene un cilindro de masa MC, 25 kilogramos. Vamos resaltando los datos que nos dan. Nos dan la masa del cilindro, contiene helio en estado gaseoso, encerrado por un pistón. El pistón tiene masa. El cilindro tiene una sección de área transversal, nos dan el área, aquí es decímetros cuadrados. Es un programario un poco viejo, entonces usa decímetros. Bueno, se suele usar, ¿no? Decímetros serían 10 centímetros, ¿no? Es más común ponerlo en términos de metros o centímetros, pero bueno, está en esas unidades. Y el pistón se encuentra a una altura de altura H de 8.96 decímetros. Bueno, tiene esas unidades. De hecho, voy a corregir este problema para ponerlo un poco mejor. El pistón está atado a una cuerda de masa despreciable que está enrollado a una polea de radio 0.2 metros y el momento de inercia rotacional nos dan el radio, el momento de inercia de esa polea. Si el cilindro y el pistón caen con la misma aceleración constante A, y la presión exterior es P0, nos dan un valor, 10 newtons sobre centímetro cuadrado. Bueno, dan ese valor, podría ser la presión atmosférica. No sé si eso vaya a corresponder. Bueno, la temperatura del gas es 0 grados centígrados. Y aquí nos dicen que G aproximamos con 10 metros sobre segundo cuadrado. Para simplificar un poco. Y nos preguntan lo siguiente. Determina el valor de la tensión sobre la cuerda. Determina el valor de la aceleración con la que cae el sistema cilindro-pistón. Y por último, determinar la masa del helio contenido en el cilindro. Bueno, entonces vamos a plantearlo. Pues siempre que tenemos un problema pues es útil hacer algunas figuras, ¿no? Un esbozo del sistema. Y después empezar a entenderlo, plantear las ecuaciones, ¿no? Y pues ver qué ecuaciones vamos a necesitar y entendiendo el problema. Entonces vamos a hacer una figura. Entonces es un cilindro. Entonces tenemos por acá el cilindro. Voy a hacer... Conocemos su masa. Entonces tenemos la masa del cilindro. Aquí remarcar un poco. Este cilindro tiene un pistón. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a aquí a darle una altura más. Y este es el pistón. Lo voy a remarcar aquí con rojo. Entonces tiene este pistón. Y ese pistón tiene MP. Nos dan los valores, ¿sí? Entonces aquí hay un gas, que es helio. Pues siempre que tenemos un gas, podemos escribir que pues tiene una presión, ¿no? Es un gas. Aquí contenido. Y por lo tanto, pues tenemos una presión, tenemos un volumen y tenemos una temperatura siempre. Bueno, y número de moles también. Entonces, nos dan el área transversal, esta área de aquí, del pistón. Entonces, esa también la conocemos, esta área. Y el pistón se encuentra a una altura H desde la base del cilindro. Entonces, eso también lo conocemos. Entonces, ahí vamos viendo que ya tenemos ciertos datos. Esta es la masa del pistón y este es H, que es la altura que tiene el pistón, ¿sí?
El pistón está atado a una cuerda de masa despreciable que está enrollada en una polea de radio R, ¿no? Entonces vamos a pintar esa polea. Entonces ahí tenemos el área. Voy a cambiar un poquito y voy a dibujar la polea, ¿no? Entonces tenemos adicionalmente una polea. A ver si me sale el dibujo. Y pues este pistón está atado a esa polea. Entonces yo con una cuerda de masa despreciable. Entonces ahí está la polea. Y tiene radio R. Conocemos su momento de inercia. Nos dan su momento de inercia como valor. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y R. ¿Sí? Entonces el radio de esa polea. Entonces aquí al hacer la figura estoy también escribiendo los parámetros que conocemos del problema. Además nos dicen que está a 0 grados, entonces esta temperatura la conocemos, ¿no? De hecho, creo que conocemos todo del gas. Bueno, no todo porque nos piden la presión. Nos piden determinar el valor de la tensión en la cuerda, el valor de la aceleración con la que está cayendo. Entonces el pistón el cilindro con el pistón está cayendo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Está cayendo con cierta aceleración. Entonces este MC, que es la masa del cilindro, voy a quitar esto que es el gas. Y para mejor escribir que está cayendo con cierta aceleración, ¿sí? El pistón. El sistema pistón-cilindro. Nos piden esa aceleración, determina el valor de la tensión. Entonces la tensión aquí en la cuerda, hay una tensión. Y lo que conocemos la presión, lo que había dicho antes. Fíjense, conocemos la presión, la temperatura y el volumen, porque tenemos A y tenemos H. Entonces, en realidad conocemos todo, bueno, excepto N, pero N lo podemos determinar, ¿no? Con PVT. ¿Sí? Conocemos la presión, la temperatura. Recuerden siempre usar temperatura. Si vamos a suponer que es un gas ideal, no nos lo dice, pero es lo que tenemos que suponer. Sí, para poder hacer uso de la ecuación de gas ideal. Entonces, creo que eso lo podemos suponer. Es un gas ideal, ¿sí? El helio. Entonces, satisface que PV es igual a nRT. Entonces, este problema tiene una parte mecánica y tiene una parte de termodinámica. ¿Sí? Entonces, nos piden determinar la tensión, la aceleración con la que está cayendo el sistema cilindro-pistón y la masa del helio. De hecho, nos piden la masa del helio. Entonces, aquí tenemos una masa que vamos a poner MH, lo vamos a poner nada más. Bueno, siempre aquí, siempre escribo más ideal. Ok. Entonces tiene una parte de mecánica y una parte de termodinámica. Entonces vamos primero con la parte mecánica. Bueno, antes de eso, bueno, fíjense que de la ecuación de gas ideal podemos determinar N. O sea, es lo más inmediato, ¿no? O sea, antes, ¿no? Dije, vamos a empezar con la parte de mecánica, pero creo que antes ya podemos determinar N, ¿sí? De la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí?
Entonces, N lo podemos determinar el número de moles. Disculpe, profe. Sí, Bueno, la presión cero no se refiere más bien a la presión atmosférica o, bueno, exterior. sí, tienes razón, gracias. P0 es la presión atmosférica. Sí, ya me estaba emocionando, ¿no? P0 es la presión atmosférica. Esta es la presión atmosférica. Entonces, esta P de aquí no la tenemos, perdón. Esta P se queda en negro, no la conocemos. Entonces, esta es la presión atmosférica. Gracias. Por favor, díganme si ven algo raro. Entonces, esa es la presión atmosférica, la que está aquí en todo, bueno, la que tiene el pistón, que es la parte importante. Pero si conociéramos esa presión del gas, ¿sí? Conociendo la presión, determinaríamos N. Y al determinar N, en realidad también le podemos determinar la masa, ¿sí? Porque tenemos la masa molar, creo que no está, pero esa lo podemos suponer conocida. No sé si la ven. MPH. Profe, Sí. bueno, inicialmente, o sea, no sé si el problema lo permita, Ajá. pero si el cilindro y el pistón caen a la misma aceleración, entonces el pistón no se mueve con respecto al cilindro, entonces con respecto al cilindro está en equilibrio mecánico y la presión atmosférica tendría que ser igual a la del cilindro. Pero no sé si el Mm, pistón se mueva dentro del cilindro, o sea, sería como si lo permite el problema. ajá, la presión en el gas sería la No, presión porque atmosférica, habría pero, una fuerza resultante en el pistón. ajá. Fíjate que además el pistón tiene masa. Entonces el pistón tiene masa y aparte aquí hay una tensión. Entonces, por equilibrio mecánico no podemos escribir que la presión en el gas es la presión atmosférica. ¿Sí? Ah, ok, profe. Sí, es que era como un truco a ver si dejaban ser ilegal en el problema. No, porque fíjate que hay una tensión. Entonces hay una fuerza Bueno, aquí resultante. maestro, Sí. creo que sí tiene razón Elisha, ya que, pues, en efecto, sí habría una fuerza resultante, sería la mg, ¿no? En el caso del pistón, pero por Newton, entonces aceleraría a la gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o pasaría? No estoy tan seguro. Vamos a plantear las ecuaciones. ¿Qué les parece? Claro, sí, sí. Ah, Entonces, perfecto, de aquí, profe. de esta primera, vean que si conocemos la presión, era lo que decía, si conocemos la presión podemos determinar, ¿no? Es decir, N es igual a PV. Vamos a plantearlo así. Y ahorita ya vamos con la parte mecánica. Entonces, si conociera la presión, ya N sería PV entre RT, ¿sí? Y la masa del helio, esta es la parte de termodinámica, ¿sí? Entonces, la masa de helio sería el número de moles por la masa molar del helio, que le voy a poner M mayúscula H, ¿sí? Entonces, de aquí puedo despejar N y me queda, bueno, pues va a ser la masa del helio, va a ser N, que es PV entre RT, por MH, ¿sí? La masa molar. Esta es la masa molar del helio. Esa es la parte de termodinámica, ¿no? Entonces vamos ahora con la parte de mecánica. Pues creo que es la parte, el chiste de este programa, ¿no? Aquí la parte que interesante. Entonces la parte mecánica, la parte dinámica, ¿no? Entonces todo está cayendo, el cilindro y el pistón están cayendo en conjunto, ¿sí?
no se mueve el pistón. O sea, el pistón no se mueve. Vamos a suponer eso. Entonces el pistón no se mueve respecto del cilindro. Entonces cae como todo, como un cuerpo rígido, ¿sí? Como un objeto unido a la cuerda que está con la polea, que la polea está también unida a la cuerda, ¿sí? Entonces eso es, vamos a plantear las ecuaciones, ¿no? Tanto para el sistema, ¿no? El cilindro pistón, pues vamos a ponerlo. Entonces para el cilindro pistón, ¿cuál sería la ecuación dinámica? Es decir, la segunda ley de Newton. ¿Cuál sería la segunda ley de Newton para el sistema cilindro-pistón? Entonces hay que identificar las fuerzas, ¿no? O sea, es como un todo. Lo voy a poner aquí. Tenemos la cuerda. Entonces tenemos una tensión, que es la tensión de la cuerda. Tenemos su peso. Vamos a ponerle M, ¿sí? ¿Y este peso quién sería? Bueno, esa es la más. Sería, el peso sería M por G menos A, ¿no? mg. Ajá, todo está cayendo con una aceleración. Pero, bueno, más que en términos de la aceleración, o sea, la segunda, vamos a poner la segunda ley de Newton, ¿no? Que es lo que aquí había escrito. Entonces, es suma de fuerzas igual a la masa, ¿sí? De todo el objeto, que es el cilindro, el gas y el pistón. Igual a masa por aceleración, ¿sí? De hecho, podemos poner un signo negativo. ¿Por qué va ese signo negativo? Por cómo planteamos nuestros ejes, porque va hacia abajo. Sí, todo para arriba es positivo, ¿sí? Y la aceleración va a ser negativa en este caso, ¿sí? O sea, aquí está G también. Y G en la dirección hacia abajo es negativo. Entonces, por eso va ese signo. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando? Entonces tenemos la tensión, para arriba va a ser positivo. Entonces vamos a poner la tensión menos el peso, ¿sí? Y el peso pues es mg, igual a masa menos masa por aceleración. Esta es la ecuación para el cilindro pistón, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta quién es esta M, ¿sí? M de aquí sería pues la masa porque fíjense que tenemos la masa del cilindro, la masa del pistón y aparte la masa del helio, ¿sí? Es todo ese objeto, todo ese cuerpo, el sistema cilindro-pistón y obviamente está dentro el gas. Entonces es la masa del pistón más la masa del cilindro, que es mc, más la masa del helio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una primera ecuación. Profe, Sí. ahí no tendremos que considerar la presión de la atmósfera, como una fuerza.
Mm, No, porque se aplica sobre todos los lados del cilindro, ¿no? exacto, sí. Ajá, porque la presión atmosférica está actuando sobre todos y eh, de hecho es curioso porque esa presión en principio, ¿qué pasa? O sea, o sea que en el cilindro, todo, al haber una presión atmosférica, pues está en todo, ¿no? ¿Sí? O sea, está inmerso en un aire, en un gas. Entonces, esta presión actúa sobre todo el objeto y queda como resultado. Que han estado viendo con Fernando. O sea, es como un fluido. Entonces, ¿qué tiene como resultado? Es una buena pregunta. Lo vamos a despreciar, pero ¿qué queda como resultado sobre un objeto que está sumergido en la atmósfera? O sea, lo despreciamos, pero en realidad también Sería está una presente. pequeña fuerza hacia arriba, ¿no? Pero, Un empuje, ¿sí? ajá. O sea, hay un empuje. O sea, hay un empuje debido a la atmósfera. Pero ese lo vamos a despreciar. ¿Sí? Hay un empuje, pero este lo vamos a despreciar. ¿Sí? Porque ese empuje tiene que ver, está dado por la densidad del fluido, ¿no? Y la densidad del aire es muy pequeña. Entonces este empuje lo podemos despreciar. Entonces la presión atmosférica no está actuando como una fuerza. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora con, esto es para el sistema cilindro-pistón. Esta es la ecuación de traslación. O sea, esta es una traslación. Eso es importante, es que está cayendo, ¿no? O sea, es el sistema cilindro-pistón que está cayendo. Está cayendo. Este es un problema de dinámicas. Cuando actúan poleas es un problema típico, ¿no? Una polea y un objeto que está cayendo. Entonces el otro sistema es la polea. La polea es otro sistema y la polea pues está girando respecto de pues su centro, lo que estamos suponiendo. Tenemos un momento de inercia y lo que podemos escribir es la ecuación dinámica de rotación para la polea. Entonces ahora para la polea que está rotando. ¿Sí? ¿Y cómo escribo esa ecuación? O sea, la segunda ley de Newton para un objeto que está rotando respecto de un punto. Entonces ahora es la polea, lo voy a poner aquí. Entonces ahora la polea. Tenemos la polea que es por aquí. Tiene un radio, tiene un momento de inercia, está girando con cierta aceleración angular que llamamos alfa. O sea, cuando estudiamos un objeto en rotación, tenemos cosas análogas a algo que se está moviendo, pues ya sea en una trayectoria curva o en un movimiento rectilíneo. Tenemos la parte cinemática, que es
todo lo referimos a un ángulo, a un sistema de ejes. Sí, déjenme ponerlo. Entonces, el disco que está girando, podemos poner un eje fijo a él, y ese eje es el que está girando. O sea, el objeto podemos poner como referencia ese eje, y ese eje hace un ángulo teta, y la cinemática es la derivada, bueno, la velocidad angular. Velocidad angular, que sería el de teta en dt. Si usamos la notación de Newton, que es con un punto, esto es teta punto. ¿Sí? Y esto se le suele denotar como una omega. Eso es la velocidad angular. Si habían visto este de teta punto, el punto que significa una deriva respecto del tiempo, esta es la notación de Newton. No sé si lo han visto con Rodrigo. Pero si no, bueno, es simplemente una notación para una derivada. La segunda derivada son 2 puntos, ¿no? Eso ahorra escribir las cosas, las segundas derivadas. Entonces, así como se define la velocidad angular, también se define la velocidad, perdón, la aceleración angular. Que es la segunda derivada de teta respecto de t. Que sería teta 2 puntos. Y se le suele denotar con alfa. En principio, estas también son funciones del tiempo. Así como en cinemática, en una dimensión de traslación, le voy a poner. Tenemos pues la velocidad, ¿no? O la rapidez. Aquí vamos a ponerlo en una dimensión. Tenemos x punto, que es la velocidad, que es la derivada respecto del tiempo de la posición. Es x punto, y esto es la velocidad, ¿sí? Y tenemos la aceleración, que es la segunda derivada de x respecto de t, que es x2 puntos, y esto pues lo denotamos como una A. Y estas, en un objeto que se está moviendo, son funciones en general del tiempo, ¿sí? Porque x es una función del tiempo. Aquí lo mismo, en rotación, que cuando tenemos un objeto rotando respecto de un punto, pues definimos, les digo, agarramos un eje de ese cuerpo, definimos un eje, y respecto de ese eje que está girando con el cuerpo, pues es un eje fijo al cuerpo, definimos un ángulo que depende del tiempo, ¿sí? Y pues su velocidad angular es teta punto, la denotamos con una omega, y su aceleración angular es teta 2 puntos, la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo, y lo denotamos con un alfa t. En general también son funciones del tiempo, ¿sí? Así como aquí en cinemática, en una dimensión, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que significa que A es igual a 0, que B es constante, y que X pues es una recta, es lineal con T, ¿sí? X es igual, pues depende, siempre tenemos una condición inicial más B, voy a ponerle una B0, B0T, ¿sí? Pues aquí también en rotaciones tenemos algo análogo, que sería un movimiento, una rotación uniforme. Está relacionada con el movimiento circular uniforme. Pero ahorita, puesto que estamos analizando la rotación de un cuerpo, sería una rotación uniforme, que significaría que alfa es igual a 0, ¿sí? Que no tiene aceleración, que se mueve con velocidad angular constante, omega es constante, y como es el ángulo en el tiempo, pues teta sería el ángulo como función del tiempo sería pues un ángulo inicial
Cuando son rotaciones, tomas, como son rotaciones respecto de un sistema de ejes que podemos nosotros definir, lo más común es que θ 0 sea 0, pero lo voy a dejar, y es omega 0t. Sí, esta sería una rotación uniforme. Esa es la parte de cinemática. La parte dinámica, aquí tenemos en una dimensión, tenemos la segunda ley de Newton. Que es masa por aceleración igual a suma de fuerzas, ¿no? Tenemos la suma de fuerzas. Estamos trabajando en una dimensión, estamos escribiendo las cosas en una dimensión, entonces sería suma de fuerzas en X, sería masa por aceleración, que es X2 puntos. Es decir, así, ¿no? ¿Qué pasa en una rotación? En algo que está rotando. Pues también tenemos la segunda ley de Newton, y aquí se escribe en términos de torcas, y en vez de masa tenemos el momento de inercia, ¿sí? Entonces, la segunda ley de Newton para rotaciones respecto de un eje fijo es la suma de torcas, y vean que las rotaciones también en un solo plano. Eso es el equivalente aquí en una dimensión, porque podrían ser rotaciones más complicadas, pero aquí la polea es una rotación en un solo plano. Entonces son la suma de torcas igual a, en vez de masa, es el momento de inercia, y en vez de aceleración, pues tenemos alfa. ¿Sí? O sea, esto es, lo voy a escribir como lo puse aquí en términos de X punto. Aquí sería el momento de inercia por θ2 puntos, ¿sí? O θ2 puntos, así como aquí a X2 puntos le llamamos aceleración, aquí la denotamos con una A, aquí la podemos denotar, bueno, la denotamos con un alfa, entonces esto es I alfa, ¿sí? Aquí un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Quién produce un movimiento rectilíneo uniforme? Pues cuando la suma de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Cuando la suma de fuerzas es igual a 0, puede estar en reposo el objeto, o moviéndose con aceleración, con velocidad uniforme, con velocidad constante. Aquí también, fíjense que si no hay torcas sobre ese objeto, el objeto va a estar girando, va a estar rotando con velocidad angular constante. Lo podemos escribir. Si suma de fuerzas en X es igual a 0, entonces el objeto se mueve con velocidad constante, ¿sí? Y aquí también, si la suma de torcas es igual a 0, pues entonces el objeto gira con velocidad angular constante. Es decir, con alfa igual a 0 y aquí con A igual a 0. ¿Sí? Si hay fuerzas, pues ya la aceleración, si todas estas fuerzas fueran constantes, en este caso, en una dimensión, si la suma de fuerzas es una constante, la aceleración es la fuerza resultante entre la masa. ¿Sí? Aquí también, déjenme ponerlo. Si suma de fuerzas en X es igual a una constante, le voy a poner una resultante, sería una fuerza resultante. Entonces, la aceleración con la que se está moviendo ese objeto, pues es la fuerza resultante entre la masa. Aquí también, si la suma de torcas es constante, o sea, una torca resultante, entonces la aceleración con la que se está moviendo, que está rotando el objeto, sería la torca resultante entre el momento de inercia. ¿Sí? Aquí de la polea es un caso donde la suma de torcas, o la torca es, bueno, las torcas que están actuando sobre la polea es una constante, entonces se va a estar acelerando, o tiene una aceleración
angular, una aceleración de rotación constante. Entonces, ahora sí, ese era el preámbulo. Entonces, vamos a analizar las fuerzas, así como lo hicimos para el sistema pistón cilindro, ¿sí? La traslación, siempre cuando estudiamos la dinámica de un objeto, pues si solamente se está trasladando, es la segunda ley de Newton, la más sencilla, está de aquí, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Veo el objeto, las fuerzas que están actuando, y eso es igual a masa por aceleración. En rotación igual, veo el objeto, o sea, tengo que ver las fuerzas que están actuando sobre el objeto que está rotando, la suma de torcas es igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Pues está la cuerda. Lo voy a subir. Entonces tenemos la cuerda y tenemos pues la tensión que ejerce la cuerda. ¿Sí? Que sería esta de aquí. Esta tensión es la misma que la que actúa sobre el cilindro por tercera ley de Newton. ¿Sí? Una actúa sobre el cilindro y esta debido a la cuerda, actúa sobre la polea y va hacia abajo. ¿Sí? Para el cilindro actúa hacia arriba y para la polea actúa hacia abajo. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre la polea? Pues podría ser la gravedad, ¿no? Pero está fija, creo. Ajá, Según- como está fija, tiene un punto fijo, pues sí, también está su peso. Ese no lo podemos quitar, está su peso, pero como está fijo a un punto, pues también hay una normal. Y pues la normal es igual al peso. ¿Sí? Es decir, la normal cancela el peso, ¿sí? Porque está fijo. Ahora vamos a ver las torcas. Las torcas siempre están referidas a un punto a partir de la cual calculamos las torcas. ¿Sí? Siempre están referidos a un punto. Aquí lo conveniente es ponerlo respecto del punto fijo. Considerar las torcas. Y las torcas, si se acuerdan, es también una cantidad vectorial que es el vector de posición de la fuerza cruz la fuerza. ¿Sí? Si tenemos un sistema de ejes, y tenemos una fuerza que actúa en un objeto, o ni siquiera puede estar actuando, simplemente es una fuerza, y este es el vector de posición de la fuerza en este punto. ¿Sí? Cuando un objeto está rotando en un solo plano, así como la traslación en una dimensión no es necesario considerar los vectores, pero sí tienen un signo, ¿sí? Como aquí, como hicimos aquí el análisis, ¿sí? Todo eso en una dimensión, es en Y. Entonces T tiene un signo positivo y el peso tiene un signo negativo porque va hacia abajo. Con las torcas también, ¿sí? Cuando el objeto está girando, cuando las fuerzas, bueno, también el objeto está girando en un solo plano y las fuerzas son coplanares, están en un solo plano, como es en este caso, la torca siempre es perpendicular, el producto cruz de un vector es perpendicular a ambos, ¿sí? Entonces aquí en la figura, la torca es perpendicular a este plano que definen R y F. Entonces en la polea, todas las fuerzas son coplanares y el vector de posición respecto de un origen, que vamos a tomar el eje, el pico de la polea, todo está en un plano. Entonces la torca es perpendicular al plano y es positiva
la convención es que es positiva, o sea, la torca es positiva, si apunta hacia afuera del plano. Lo voy a poner así, se denota así. Y es negativa, una torca de una fuerza, si apunta hacia adentro de este plano. ¿De acuerdo? A lo mejor ya lo habían visto, pero para aquellos que no han visto. Entonces hay una manera de obtener estos signos, ¿sí? Y es la siguiente. Nos paramos en el punto donde está, respecto de donde estamos calculando las torcas, vemos la fuerza, y si va en dirección, o sea, nos fijamos en ese punto, vemos una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, aquí la tensión. Si va como que gira en esta dirección, ¿sí? O sea, como que va respecto a este punto, si va en dirección contraria a las manecillas del reloj, la torca es, déjame ver, negativa. Si por el contrario, voy a poner una fuerza, ejemplo, ¿no? Si por aquí hubiera una fuerza adicional, de hecho ni siquiera tiene que estar ahí, lo voy a poner así. La torca de esta fuerza, le voy a quitar ese vector, está en este plano. La torca de esta fuerza va en dirección de las manecillas del reloj respecto de este punto. Siempre es importante respecto de donde se está calculando la torca. Entonces va en esta dirección y la torca es positiva. ¿De acuerdo? Si lo habían visto esto o lo habían revisado, lo conocían. Sí, profesor, un poquito. Ok, está bien. Entonces, pues hay que escribirla según la ley de Newton. Suma de torcas es igual a momento de inercia por alfa. O teta 2 puntos. Como vamos a ponerle alfa. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la polea? Tenemos la normal, pero vamos a calcular las torcas respecto de este punto y por lo tanto, como está en esta fuerza, la línea de acción de esa fuerza, la línea de acción es una recta, es la línea por la que pasa el vector de esa fuerza, ¿sí? Entonces, la línea de acción de la normal y del peso es la misma y pasa por el punto de respecto donde estamos calculando las torcas y por lo tanto la torca es igual a 0, ¿sí? La torca de la normal es igual a la torca del peso y es igual a 0, ¿sí? Y la única que contribuye es la torca de la tensión, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. Voy a borrar esto de aquí. Déjenme poner espacio. Voy a cortarlo. Lo voy a copiar, perdón. Esto que queremos escribir la ecuación dinámica para la rotación de la polea. Entonces, ahora sí. Entonces, la única que contribuye es la torca. Entonces, tenemos la ecuación, la segunda ley de Newton, la ecuación dinámica, que es suma de torcas respecto de este punto, igual a I por alfa. Pues la única que contribuye es la tensión y es negativa, ¿sí? Entonces, es menos la tensión y la torca siempre es, cuando es coplanar todo, es el brazo de palanca por la fuerza, ¿sí? Es una fuerza, voy a ponerlo aquí. Si calculamos la torca de una fuerza que va en esta dirección, una fuerza siempre define una línea de acción, que es la recta, sobre la cual está la fuerza, que es un vector. Si tomamos un origen o un punto,
cualquiera, el brazo de palanca de esa fuerza es la línea perpendicular desde la línea de acción. Es decir, esta de aquí. Ese es el brazo de palanca y la torca es el brazo de palanca por la fuerza y con un signo de acuerdo a lo que vimos. Entonces aquí el brazo de palanca pues es el radio, ¿no? El radio del disco, de la polea. Y esto es igual a I alfa. Y aquí alfa también tiene signo. Igual que aquí, en una dimensión, la aceleración es positiva o negativa. ¿Sí? Aquí también alfa tiene un signo. En este caso, y también satisface como una regla de la mano derecha. ¿Sí? También la velocidad angular tiene un signo. ¿Sí? Esta omega también tiene signo. Entonces, si algo está girando en esta dirección, ¿sí? La omega es positiva. Si está girando en la dirección contraria, omega es negativa. ¿Sí? La aceleración, igual que en una dimensión, son los cambios en la velocidad. ¿Sí? Entonces también lleva un signo. Si algo está aumentando de velocidad en la misma dirección, la aceleración es positiva. ¿Sí? Si algo se está moviendo en esta dirección y su velocidad está aumentando, pues la aceleración es positiva. ¿Sí? La velocidad va en esta dirección. La velocidad es, el signo tiene que ver en la dirección en la cual se está moviendo y la aceleración tiene que ver con los cambios en la velocidad. Para ponerlo con palabras, algo que se está acelerando es algo que está aumentando su velocidad. No importa si la velocidad es positiva o si la velocidad es negativa. ¿Sí? Si se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. Si está aumentando su velocidad en magnitud, la aceleración es positiva y decimos que se está acelerando. Si por el contrario la velocidad está disminuyendo, es decir, está decreciendo, no importa si se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda, es decir, si es positiva o si es negativa, pero va decreciendo la velocidad, la aceleración es negativa. ¿Sí? Entonces aquí también con las rotaciones, omega es la velocidad angular. Si va aumentando, no importa si es positiva o negativa, pero va aumentando, la aceleración alfa va a ser positiva. Y alfa va a ser negativa si la velocidad angular va decreciendo. Entonces díganme en este ejemplo de la polea, ¿qué signo tiene alfa? ¿Y por qué? Vamos con omega. Como está girando en esta dirección, ¿sí? Porque la tensión, el cilindro está moviendo y la tensión está jalando hacia abajo, por lo tanto, están girando en esta dirección, la polea. Por lo tanto, omega es negativa. ¿Sí? Creo que me estoy equivocando en los signos, ¿verdad? Es lo que le quería comentar, profesor. Sí. Traté de hacer mi regla de la mano derecha con la de los torques, y creo que me salió el positivo, el signo, pero no sé si lo hice de manera incorrecta. Vamos a hacerlo. Sí, Ajá. Entonces, sería, lo voy a hacer aquí, sería respecto de ese punto fijo, que es este de aquí. Este sería el vector de posición de la tensión, y este sería la tensión. Y este sería el vector de posición. ¿Sí? Entonces, el R cruz, la torca,
Les digo, esta convención de los signos, si les sirve, úsenla. Si no, pues háganlo, ¿no? Con la regla de la mano derecha, el producto vectorial. Sería R cruz T. Voy a poner ya ahora sí vector. Entonces hay que aplicar regla de la mano derecha. Yo aquí siempre dibujo este vector que es R. Lo traslado para que me salga más sencilla la regla de la mano derecha. Y es R cruz T. Entonces hagan su regla de la mano derecha. Entonces sería R cruz T. Ajá, tienes razón, es positivo. Ajá, sí, tienes razón, esto es positivo. Porque es R cruz T, ¿no? Entonces, regla de la mano derecha y me sale positivo. Ok. Y ahora con alfa, aquí el signo de aquí, de I alfa. ¿Qué signo tiene alfa? ¿O qué signo le pongo aquí? ¿O no le pongo signo? ¿Qué me dice? Yo creo que tendría signo positivo. Ajá, ¿por qué? Bueno, dime por qué. Porque está creciendo el ángulo, ¿no? Entonces la velocidad angular es positiva y como está también creciendo la velocidad angular, pues el alfa es positivo. Ajá. Exacto. Sí, aquí es lo que, aquí me confundí, déjenme plantear bien las cosas. Si obedece una regla de la mano derecha, este va a ser positivo. Perdón, aquí me equivoqué, en omega. Este es positivo. ¿Sí? Porque está en esta dirección. Y este omega es negativo. Lo podemos ver también vectorialmente. Omega también es un vector. Y es un vector perpendicular a el plano donde está girando. ¿Sí? Entonces este de aquí, que es negativo, si aplican su regla de la mano derecha, va a apuntar hacia adentro de este plano. El vector omega. Y aquí va a apuntar hacia afuera. Entonces este va a ser positivo. Omega es positivo porque está girando en esta dirección. ¿Sí? ¿Y qué es lo que esperamos? Pues que vaya aumentando, puesto que hay una tensión, y esta tensión es constante, es como aplicar una fuerza constante. Bueno, es aplicar una fuerza constante, por lo tanto una torca constante, y lo que va a producir es que omega vaya aumentando. Por lo tanto, alfa va a ser positiva. Y entonces aquí va un signo positivo. Entonces esto es así. Bueno, es importante siempre los signos, ¿sí? A veces en rotaciones sí uno se puede confundir, ¿no? En traslaciones, en algo lineal que se está moviendo en una recta, es más sencillo. Bueno, todo eso era para escribir esta ecuación. ¿Sí? Entonces tenemos esta segunda ecuación que es para las rotaciones de la polea. Y aquí podemos relacionar esta alfa con la aceleración con la que está cayendo. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a esta figura. Esto está girando con una aceleración angular. ¿Sí? Entonces este punto de la polea, el punto que está en el exterior de la polea, tiene una aceleración, ¿sí? Que es omega r. Digo alfa r, ¿sí? Bueno, tiene una velocidad, o sea, este punto de la polea tiene una velocidad, ¿sí? Pues es este punto que está en el exterior de la polea se está describiendo un movimiento circular uniforme. Su velocidad, pues va a ser omega r, ¿sí? La velocidad de ese punto es omega r
R mayúscula, perdón. Y la aceleración de ese punto, pues también va a ser derivar esto, y la derivada de omega, esto es la segunda derivada, pero esta alfa, pues también es la derivada de omega respecto de t. Como en una dimensión, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, la aceleración de ese punto es alfa r, ¿sí? Y este punto se está moviendo con la misma aceleración con la que está cayendo, porque esta cuerda es inextensible. O sea, no se estira. Si se estirara, ya la aceleración con la que está cayendo no sería la misma aceleración que lleva este punto en esa polea. Entonces, A es igual a alfa R. Entonces, A es igual a alfa R. Entonces ya tenemos esas dos ecuaciones. La de el cilindro y el pistón. Y esta de aquí. Que la torca TR, perdón, la tensión por R, la voy a escribir aquí. T por R es igual a el momento de inercia por alfa, pero alfa es A entre R. Momento de inercia por A entre R. Y esta es mi segunda ecuación. Esta era para la traslación del cilindro y esta es para la rotación de la polea. De estas dos ecuaciones podemos determinar, y aquí es importante saber quién era M, ¿sí? M era la masa del pistón más la masa del cilindro más la masa del helio. Los que conocemos, las masas que conocemos son las del pistón y la del cilindro. No conocemos la masa del helio. Este momento de inercia lo conocemos, es un valor numérico, y R lo conocemos. Entonces, fíjense, de estas dos ecuaciones, ¿qué podemos determinar? Pues sustituyendo una en la otra, podemos determinar las dos primeras preguntas, ¿no? Tensión y aceleración. La tensión y la aceleración. ¿Qué me dicen los demás? De hecho, este es el típico problema de una polea y un objeto, ¿no? Que está cayendo de masa. Y la polea, pues, de hecho, si fuera un disco, el momento de inercia está dado en términos de R. El momento de inercia sería un medio de la masa, si su masa es m mayúscula, mr cuadrado. Y estas dos ecuaciones me dan la tensión y la aceleración. ¿En términos de quién? Pues en... Las tres masas, el radio y el momento de inercia, ¿no? Ajá. Y la aceleración terrestre. Ajá, hija. Exacto. ¿Conocemos todas? Fíjense que de aquí no conocemos MH. De hecho, es una pregunta. Determinar la masa del helio.
¿Podríamos plantear otras ecuaciones para el pistón individual? Vamos a hacerlo. Entonces, otro es el pistón. Ese es el pistón. Lo voy a dibujar aquí. Tiene MP, masa MP. Esto es para el pistón. Y vamos a escribir la ecuación, ¿no? La ecuación dinámica. ¿Cómo sería la ecuación dinámica para el pistón? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues tenemos la tensión, ¿no? De la cuerda. Tenemos su peso, que sería MP por G. Y la fuerza de la diferencia de las presiones, ¿no? Ajá, entonces aquí tenemos P0, que es la presión atmosférica, y aquí tenemos la presión del gas. Entonces aquí la presión del gas. Entonces, pues suma de fuerzas. Suma de fuerzas en Y igual a, pues la masa del pistón, en este caso, porque es lo que estamos analizando, por la aceleración, porque cae con la misma aceleración que el cilindro, y también va un signo negativo, por lo mismo de arriba. Y aquí la suma de fuerzas, pues vamos a escribirla. Entonces tenemos la tensión. Aquí la positiva, tenemos la fuerza de la presión del gas, que sería más P por A, el área es el área A, es el área transversal, entonces sería P por A. ¿Sí? Esta fuerza actúa en esta dirección y la de la presión atmosférica actúa en esta dirección. Entonces, menos MP por G, que es su peso, menos P0 por A. Y eso es igual a menos MP por A. ¿Y esta para qué me sirve? Esta ecuación. Para obtener la presión del gas encerrado. De aquí podría obtener la presión. Fíjense, conocemos la masa del pistón. Todo esto lo conocemos. P0, el área. La masa del pistón. G, el área. Entonces, aquí tenemos la tensión y tenemos la aceleración. ¿Sí? Estas las podemos obtener de estas dos ecuaciones. Entonces, esto lo voy a poner ecuación 3. Entonces, T y A, en principio las obtengo de aquí. ¿Sí? Pero fíjense que aquí T y A van a quedar en términos de MH. ¿Sí? O sea, T y A está en términos de todo esto. Y aquí lo importante es que está en términos de MH. Esta M, que es toda esta de aquí, está en términos de, esta es MP, MC y MH. ¿Sí? O sea, estoy planteando las cosas. O sea, es hacer álgebra, pero vamos a ver si nos queda. O sea, no sé qué tipo de ecuaciones voy a obtener. ¿Sí? Estoy planteando las cosas. Entonces, T ya va a quedar en términos de MH, que no lo conozco. Todo lo demás lo conozco. Entonces, aquí va a quedar MH. Si resuelvo este sistema, va a quedar en términos de MH, que es una incógnita. Lo sustituyo aquí, y aquí todavía voy a tener MH. O sea, va a quedar en términos de MH y todo lo demás. Y también aquí en la aceleración va a quedar en términos de MH. Pero la presión no la conozco.
Entonces, esta no es una ecuación para MH, porque la presión no la conozco. ¿Sí me siguen? Podemos expresar la presión con MH, ¿no? En la ecuación de Miller. ¿Perdón? No te escucho muy Podemos, bien. podemos poner la presión en función de MH, porque es N, como sabíamos que el número de moles era a la masa sobre el peso molecular, ¿no? Ajá, con la de gas ideal, ¿no? Que es lo que tenemos por aquí. Vamos a suponer que conocemos la masa molar. Entonces, de aquí, la presión la podemos escribir en términos de todo lo que conocemos, ¿sí? Porque conocemos el volumen, conocemos R, conocemos T, conocemos MH. En principio no está dado en el problema, pero vamos a suponer que lo conocemos, la masa molar del helio. Entonces, la presión ya la podemos escribir en términos también de MH. Y esto me daría una ecuación para MH. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, los dejo que lo hagan. Ya no da tiempo. Pero queda, según yo, una ecuación cúbica para MH. O sea, les dejo que según yo, a mí me quedó una ecuación cúbica para MH. Les dejo que lo hagan el álgebra, ¿sí? Entonces no vamos a poderlo resolver. ¿Qué hacemos? Pues, profe, Sí. lo que podríamos hacer es bueno, sabemos que el cilindro y el pistón ambos bajan a la misma aceleración. Entonces, como ambos bajan a la misma aceleración, nos podemos poner, o sea, con relatividad galileana, podemos igual hacer el marco de referencia que está acelerando igual que el pistón y que el tubito, el cilindro. Ajá. Y entonces lo que vamos a ver es que ambos están inmóviles entre sí. Y las únicas fuerzas que van a seguir presentes en este marco van a ser las dos presiones. Entonces, Pero bajo ese marco sí. podríamos igualar ambas presiones y ya sale más sencillo, ¿no, profe? Pero ahí es un sistema no inercial, ¿no? Porque está cayendo con cierta aceleración. Sí, profe. Pero, bueno, mi idea, no sé si, Ajá. si sea ilegal, es que la presión en ambos sistemas, en el sistema en el que nos estamos acelerando y en el que no estamos acelerando, va a ser relativamente la misma. Entonces podríamos hacer ese truquito para saber cuál es la presión. Y ya nada más nos queda entonces que T menos MPG sería igual a menos MPA. Y ya nada más nos queda los T y A en función de MA y H y ya podríamos resolverlo más sencillo. En este sistema, tú sugieres que la presión P0 va a ser la presión del gas. Sí, profe. En el caso particular en el que ambos bajen a la misma aceleración, que es el que estamos ahorita. Ajá. ¿Y por qué? Otra vez, perdón, para que nos quede claro a todos. No estoy seguro que se pueda hacer eso. A ver, dinos. Pues es como si nosotros nos metiéramos en el cilindro y también Ajá, estuviéramos cayendo bajo la misma aceleración. ajá, Entonces, si estuviéramos en ese caso, como decía Einstein, ¿no? Lo de que estamos en una caja sin ver que está afuera, sí. nosotros veríamos como si el cilindro estuviera inmóvil e igual el pistón, ambos están inmóviles. Entonces podríamos asegurar que las presiones son iguales en ese caso. Y como la presión no cambia como en sistemas en relatividad galileana, entonces pues podemos ponerlo así.
mm, en el sistema que está cayendo, tenemos la presión atmosférica y luego la presión del gas. Sí, profe. Y veríamos como si el cilindro no se moviera porque nos aceleramos al mismo, bueno, aceleramos en el mismo sentido, con la misma magnitud. Entonces el equilibrio debería ser cero en ese sistema y la presión ya la obtuvimos, que sería la misma que en el sistema en el que no nos estamos moviendo. Pero ¿por qué el equilibrio tendría que ser cero? Digo, ¿por qué estaría en equilibrio? Digo, ¿por qué la suma de fuerzas tendría que ser igual a cero? Porque nosotros no vemos como si el pistón se moviera con respecto al cilindro, porque ambos aceleran a la misma tasa. Entonces podemos ver como si el pistón estuviera inmóvil. Sí, de hecho también bueno, sí, en el sistema en el sistema del cilindro pistón, pues ambos están inmóviles, ¿no? El pistón no se está moviendo. Pero en el Sí, sistema de laboratorio, ambos están fijos. O sea, el cilindro, el pistón no se mueve respecto del cilindro. Si yo me planto en el sistema del cilindro que está cayendo, la suma de fuerzas igual a cero, no la podemos aplicar porque es un sistema no inercial. perfecto, profe. O sea, Podríamos, ah, ahí no se satisface el equilibrio. O sea, la suma de fuerzas es igual a cero. Porque hay una fuerza adicional que podemos incluirla, que es la fuerza no inercial, que sería la masa de todo el sistema por la aceleración, pero me regresaría a la ecuación 3 y a la ecuación 2, que es la dinámica del cilindro. De hecho, solo la ecuación 2, que es la dinámica del cilindro. Sí, trate de hacerlo, no lo he hecho, pero siempre que estamos en un sistema no inercial, ahorita te doy la palabra, Juan. Entonces, si estamos en un sistema que tiene cierta aceleración, sistema no inercial, ¿sí? Yo puedo seguir usando la segunda ley de Newton, ¿sí? Si un objeto está en reposo, si yo veo que está en reposo, la suma de fuerzas, puedo seguir escribiendo que la suma de fuerzas es igual a cero, pero en esta suma de fuerzas tengo que incluir la fuerza, la fuerza ficticia, ¿sí? O sea, aquí hay una fuerza ficticia porque es un sistema no inercial. En los sistemas no inerciales no se satisface la segunda ley de Newton. Es decir, si vemos un objeto que está en reposo, no sé, un péndulo, ¿no? Que hace cierto ángulo. Y vemos que si nos montamos en ese sistema no inercial, el péndulo está en reposo. Sí, es una plomada. Hace cierto ángulo θ. Ahí no se satisface que la suma de fuerzas es igual a cero, porque esta es la segunda ley de Newton. La puedo modificar, esa segunda ley de Newton, incluyendo una fuerza no inercial, y esa fuerza no inercial es una fuerza que va en dirección contraria a la aceleración, a la dirección de la aceleración, es un vector. Y esa fuerza no inercial, esa fuerza ficticia, le voy a poner F. Fuerza ficticia, le voy a poner así, ficticia, sería menos, va en dirección contraria a la aceleración y es la masa del objeto. Y ahora sí puedo, las fuerzas, recuerden, son, o sea, las fuerzas, de hecho esto de fuerzas ficticias, de fuerzas no inerciales o inerciales,
en realidad no es más que un efecto de que es un sistema no inercial y a veces no nos gusta llamarles fuerzas, ¿no? Porque no son fuerzas. Las fuerzas las conocemos, son el peso, la fuerza de gravedad, una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, si es un resorte, la ley de Hooke. O sea, las fuerzas las conocemos, ¿sí? Sabemos cuáles son. En un sistema no inercial podemos seguir usando esta que si vemos si el objeto está en reposo, podemos seguir usando que la suma de fuerzas es igual a 0, pero tenemos que incluir la fuerza ficticia. Entonces, estas son las reales, entre comillas, porque las fuerzas son reales, son las únicas, y una fuerza que nos inventamos, que es la fuerza ficticia. Y esto es igual a 0. Entonces, pongan todas las fuerzas que están actuando sobre el péndulo, esas son las fuerzas, más la fuerza ficticia, y eso es igual a 0. Pero esto, a final de cuentas, es escribir la segunda ley de Newton en un sistema inercial. En el sistema inercial, obviamente, no está esta fuerza ficticia y están las fuerzas reales. Pero esta fuerza ficticia, pues, es la masa por la aceleración con la que se está moviendo el péndulo, en este ejemplo. Porque se está moviendo en este sistema inercial y se está moviendo con cierta aceleración, que es A. Entonces, estas son equivalentes. Por eso, pienso que lo que propones, Carlos, es, en primera, la suma de fuerzas no va a ser igual a 0. Podemos incluir la fuerza ficticia, ¿sí? Pero eso nos va a regresar la misma ecuación, las mismas ecuaciones. ¿De acuerdo? Ah, perfecto, profe. Bueno, si quieres hazlo, traten de hacerlo. O sea, si tienes la duda, hazlo. Y vas a ver que según yo, vas a llegar a las mismas ecuaciones. Y vas a decir algo, Juan. Pues que podríamos expresar la aceleración tangencial en términos del torque, de la tensión, y ya tendríamos solo 2 incógnitas en las ecuaciones de arriba. La tensión en términos de... No, de la aceleración en términos de la tensión. O sea, la ecuación 1. Ujú. Sí, pero... Ajá, de aquí... No, de la 2. 2. La 2. La 2, la aceleración está en términos de la tensión, sí. Estas dos ecuaciones me resuelven T y A en términos de todo, pero aparece MH. Bueno, ya no le demos más vueltas, háganlo, o sea, también de eso se trata, traten de hacerlo, y si encuentran es más, a lo mejor no les da cúbica, según yo me da cúbica, a lo mejor queda cuadrática, algo que se pueda resolver. Si queda cuadrática, pues ya la hicimos, porque MH lo podemos calcular, y ya nada más es regresarse, encontrar la tensión y la aceleración. ¿Sí? O sea, es un sistema donde no conocemos, son 3 ecuaciones. Bueno, y aparte la del gas ideal, son 4 ecuaciones. Ahí algo pusieron en el chat, luego a veces se me pasa el chat. ¿No saldrían fuerzas virtuales en este caso especial? Ajá, creo que tenía que ver con lo que estábamos diciendo. Las fuerzas también les llaman fuerzas virtuales, ¿no? A las fuerzas que aparecen en un marco de referencia no inercial. Bueno, entonces tenemos 4 ecuaciones para determinar la tensión, o sea, las 4 incógnitas que serían, son 4 ecuaciones para determinar la tensión, la aceleración, la presión y MH. ¿Sí? Según yo, les digo, si resuelven aquí 1 y 2 para T y A en términos de todo y obviamente MH que va a seguir apareciendo, aquí sustituyen en vez de P
bueno, sustituyen con la ecuación de gas ideal, entonces les va a quedar una ecuación para MH. Es una álgebra que hay que hacer aquí. Según yo es una cúbica, entonces no la podemos resolver, pero pues traten de hacerlo, yo lo voy a hacer más a detalle y les cuento. Pero otra es algo más físico, ¿sí? Y este tipo de problemas se pueden dar en una olimpiada. Y es, pues, que ustedes asuman algo. Es parte física, más que todo aquí, esto son las ecuaciones, obviamente, pues, proviene de aplicar la física, la dinámica, la ecuación de gas ideal, pero de aquí ya son 4 ecuaciones que me resuelven esas 4 incógnitas, es decir, aquí ya es álgebra. Pero me puede dar una ecuación en la cual ya me puedo quedar ahí, que es una ecuación cúbica. Entonces, puedo hacer algo de física, asumir algo. Y mi pregunta es que vean la física del problema. No es que es un proceso adiabático. Fíjense, si empezamos a... bueno, fíjense que el gas no hace nada. No cambia su volumen ni nada. Entonces, en realidad el gas no está haciendo ningún proceso. O sea, es un problema que tiene mecánica y tiene nada más la ecuación de gas ideal aquí. ¿Podríamos ocupar la densidad del gas y sacar el volumen? Pero la densidad del gas no la conocemos. Es preguntarnos cuál va a ser su masa. Cierto. O sea, este M entre B, pues es la densidad. Es simplemente de aquí, pasar este B aquí abajo y eso me da ρ. Algo más, es una... sé que es difícil, o sea, le estoy preguntando algo que ahorita va a decir, pues es trampa, o va a decir, pues no es lo que yo haría, pero les quiero motivar eso, que esto se puede presentar en una olimpiada y en las olimpiadas hay problemas en los cuales a veces, pues uno tiene que asumir cosas y a veces no lo dicen, ¿no? Y ese tipo de problemas en la olimpiada a veces se presentan. Hay problemas bastante guiados, cuando uno hace un problema de olimpiada, o suele ser bastante guiado, y entonces es como llevarlos, plantear las ecuaciones, decir, pues ahora, no sé, la pregunta podría decir, encuentra la tensión en términos, y la aceleración en términos de M, H, R, I y G. ¿Sí? Ese es un problema guiado. Pero así como está planteado el problema, hay que asumir algo para poderlo resolver. Y es, ¿qué pasa con MH? La masa del helio. Es pequeño. Muy pequeña, exactamente. Entonces aquí podemos quitar. ¿Sí? Háganlo. MH respecto de la masa del pistón. ¿Cuánto es la masa del pistón? 25 kilogramos. La masa del cilindro, 25 kilogramos. La masa del helio, ¿cuánto va a ser? Es un gas con cierta masa molar, pero va a ser gramos. Tiene mucho menos densidad que el agua, ¿no? Y su volumen también es pequeño, así que sí va a ser muy Sí, o sea, pesado. el aire es un gas también, y no cambia mucho respecto del helio, un gas. Su masa, es un volumen de H igual a 80 centímetros, un área de 0.4 decímetros cuadrados. Entonces la masa del helio, pues no va a ser, es mucho menor a la masa del pistón y a la masa del cilindro. Entonces aquí lo podemos despreciar. ¿Sí?
Y entonces esto me resuelve T y A en términos de algo que yo conozco, todo lo que conozco. Porque ya está la masa del pistón, nada más, la masa del cilindro, y ya no aparece MH. Y de estas dos ecuaciones determino T y A, lo sustituyo aquí, T y A, y encuentro la presión, porque aquí ya no aparece MH. Y esa presión con 3, suponiendo que MH es prácticamente 0, vean que aquí no, aquí sí lo tengo que calcular. ¿Sí? Pero de 1 y 2, desprecio MH, resuelvo T y A, ¿sí? Entonces, de 1 y 2, me va a dar T y A, la tensión y la aceleración en términos de lo que conozco, masa del pistón, masa del cilindro, momento de inercia, radio de la polea y G. Después con 3, determino la presión, ¿sí? Porque ya conozco T y A y lo demás. Y luego con 4, pues determino MH. O sea, es curioso porque aquí ya no, MH ya no es 0. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues es importante. En varios problemas de Olimpiadas luego suelen surgir cosas así que uno tiene que asumir y no tengan, si llega un momento, por ejemplo aquí, ¿sí? Si llegan a esta ecuación y dicen, ay, pues ya no puedo hacer más, vayan con lo sencillo, asuman cosas, ¿sí? Porque pueden quedarse dando vueltas, rebuscando el problema, les consume tiempo y a veces la solución es así, de ese tipo. Asumir algo, lo cual es válido, y es jugársela también. Bueno. Y una duda, ¿estas Sí. asunciones se pueden preguntar, no sé, al jurado? Que si se puede asumir, suponer tal cosa, No, no, ¿no? no. Nosotros lo hacemos en la Olimpiada Nacional, si se acuerdan, les damos media hora para plantear preguntas. Y esas preguntas nosotros se las decimos a los delegados, en este caso en la nacional, y ellos deciden, es un convenio entre ellos y pues nosotros como coordinación, en este caso Rodrigo y pues la parte académica de la Olimpiada, deciden si responderlas. Pero en una Olimpiada Internacional o en la Iberoamericana no se responde nada porque por cuestiones prácticas, por ejemplo, en la nacional nosotros estamos reunidos discutiendo, mientras ustedes hacen el examen, nosotros estamos discutiendo el examen y pues estamos al pendiente. Pero en la iberoamericana y en la internacional, los exámenes se discuten un día antes y ya como quedaron. A veces quedan, pues, no a todos les gusta la redacción a veces de los problemas, pero ya quedaron. Y ya los delegados de cada país a veces se van de paseo, ¿no? En las olimpiadas, en las presenciales, pues están haciendo otras actividades, entonces no pueden preguntarles, pues, y el comité local de la olimpiada no puede asumir cosas, no puede decir, pues vamos a decirles que desprecien MH, porque eso porque el examen ya fue aprobado, no se puede modificar el problema. Si el problema quedó mal redactado, pues todos somos culpables, ¿no? En el sentido de que los problemas se discuten. Entonces, para pronto, no se responde preguntas. En las Olimpiadas Internacionales no se pregunta, son ustedes con el examen y no hay preguntas. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, vamos a ver a estos, denme 20 minutos, de aquí a las 9, vamos a hacer el otro problema.
El segundo, déjenme ponerlo. Profe, Sí. viendo el problema de el tercero que mandó, el de, o bueno, no recuerdo si, creo que sí era el tercero, el de Sí. la energía de la atmósfera. Ujú. Bueno, no me salió lo que está allí. Y creo que lo que está allí, no, creo que tiene bueno, no, Bueno, creo que no concuerda dimensionalmente con la energía, porque ah, tenemos en función de energía por unidad de volumen, y eso lo sí, multiplicamos por la masa. Y bueno, ese es el sí, lo que estoy viendo. Sí, tienes razón. Lo voy a poner y déjame ponerlo. Sí, a lo mejor se me pasó ahí algo. Muchas gracias, profe, disculpe la Sí. molestia. No, ¿cuál? Sí, tienes razón. Aquí es una masa y aquí es una U. Entonces aquí tendría que ser un... Si Es que este es U entre el D. problema, profe, es Ajá. justamente lo de que tenemos energía por unidad de volumen por masa, pero el siguiente término sí es dimensionalmente correcto porque nos queda energía, ¿Este pero sí el es primero no. energía? Sí, profe, eso por masa sí es energía, Sí, pero porque el primero R no. es Joule sobre Kelvin, ¿no? Y mol, sobre Kelvin mol. Y el Joule se va con la temperatura y me queda Joule. Y esto es masa molar. Entonces me va al mol y esto me queda Joule. Entonces palomita, ¿no? Sí corresponde a dimensionalmente. Pero este sí tiene razón. Ah, pero si da Joule y esta es la masa y esta es la masa molar, tampoco da, ¿no? No, profe, ese sí da porque nos queda RT, que es Joule entre mol, y eso lo dividimos entre masa por mol, bueno, entre masa entre mol, perdón, y Ah, eso sí, pues sí, 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 tienes razón. multiplicado por masa Sí, nos da. sí, la masa molar está dada en términos de, o sea, la masa molar es gramos sobre mol, ¿no? Lo más común es que es gramos sobre mol. Y entonces con esta masa, con este que es gramos también, se me cancela y sí me da. Entonces el primero sí, pero este no. Sí, tienes razón. Aquí me falta algo. Ok. Lo voy a Sí, revisar. yo también lo estuve viendo y me parece que, o sea, a puro ojo realmente, me parece que algo similar a densidad, en este caso de materia, lo podría reparar. No sé qué opines. Aquí un error, ¿no? Que En cuanto a sería... la U, más que nada para reparar la U, porque pues la RT ya quedó. Ujú. Sí, déjame revisar qué es lo que aquí me equivoqué, qué es lo que va. Sí, me equivoqué, fue un error. Bueno, vamos a este tiempo. ¿Cuál quieren que veamos? ¿Podemos ver el segundo o ya que están preguntando sobre el tercero, podemos ver el tercero también? Plantear las ideas. Ajá, sí, alguien iba a decir algo. Sí, pues si quiere el segundo. ¿El segundo? Ok, vamos con el segundo, ya que nadie... Entonces vamos a leerlo, en el centro de un tubo de longitud L puesto de forma horizontal y cerrado en ambos extremos se encuentra una columna de mercurio de longitud L. Entonces vamos a ir haciendo el dibujo. Entonces tenemos ahí un tubo de longitud L. En ambos extremos está cerrado. Se encuentra una columna de mercurio de longitud L. ¿Sí? Entonces esta está a la mitad, o sea, está en medio. O sea, esta distancia de aquí
de la columna a los extremos es la misma. Y tiene longitud L. Si se coloca en posición vertical, la columna de mercurio se traslada una distancia delta L de la posición inicial. Entonces esta, que está horizontal, se pone de manera vertical. Y entonces la columna, ¿qué le pasa a la columna? ¿Se baja o se sube? Es una columna de mercurio. Vamos a llamar esta distancia L0. Y esa L0 está dada en términos de L mayúscula y L. L0 es, pues como es simétrico, sería, aquí sería L sobre 2, un medio, de L sobre 2, de L menos L, ¿no? Sería este L0. Si aquí a la mitad es L medios y aquí sería L medios, entonces L0 sería L medios menos L medios. Sí. Y después la columna se baja, ¿no? Porque es mercurio. Y se baja una distancia, se traslada una distancia delta L. Entonces vamos a ponerlo. Entonces este es delta L. Entonces estaba así en L0 y se bajó una distancia delta L. Entonces aquí arriba teníamos L0 y baja esta distancia delta L. Voy a dibujarlo bien. L0, de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí, pues es lo mismo delta L, ¿no? Y esto de aquí, pues sigue siendo L. O sea, como es mercurio, pues suponemos que pues no cambia su volumen, ¿no? Este sigue siendo la longitud L. Se coloca en posición vertical, la columna de mercurio se traslada a una distancia delta L de su posición inicial. ¿A qué distancia del centro del tubo quedará el centro de la columna de mercurio si se abre uno de los extremos del tubo en posición horizontal? Entonces es esto mismo, o sea que está de manera horizontal, pero se abre un extremo. Pues voy a copiar esto de aquí. Entonces ahora, bueno, van a cambiar estas cosas, estas distancias. Y ahora abrimos un extremo del tubo, vamos a poner así la figura. ¿Y qué va a pasar con esta columna? Pues se va a trasladar, ¿no? O sea, se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Se puede mover esta columna hacia allá o hacia acá.
podemos suponer ambas situaciones, ¿no? O sea, puede haber un signo de acuerdo a las distancias que ahorita definamos. Entonces vamos a suponer que se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Entonces esta columna de mercurio se mueve hacia acá. Entonces queda así. Este sigue siendo el extremo, ¿sí? Entonces, voy a poner esto aquí. Y se está trasladando, ¿no? Este que estaba aquí, pues se mueve una cierta distancia. ¿Sí? Este sigue siendo L0, todo este de aquí. Y aquí podemos definir otra distancia. Vamos a definir esta de aquí. De la columna al extremo. Le vamos a llamar L1. Bueno, y puesto que se movió, este también se traslada, ¿no? Esa misma distancia que sería L0 menos L1. ¿no? O sea, esta columna se mueve hacia la izquierda. O sea, esto sigue siendo L. Y esto de aquí sería L0 menos, digo más, L0 menos L1. Pero creo que esto no, ahorita no nos interesa. O sea, todo está, también se puede poner en términos de L0 y L1. Entonces, eso es lo que, el primer inciso, ¿no? ¿A qué distancia del centro del tubo quedará el centro de la columna de mercurio si se abre uno de los extremos del tubo en posición horizontal? Entonces, esto es lo que sucede y lo que nos están pidiendo es cuánto se traslada. A final de cuentas, ¿cuánto es L1? ¿Sí? O sea, lo podemos poner en términos de el centro de la columna, el centro del tubo, pero a final de cuentas está relacionado con L1. O sea, L1 es la incógnita. Bueno, lo dejo así. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Y L1 tiene que quedar en términos de lo que conocemos, es decir, de L, L0, perdón, la longitud de la columna de mercurio, L, que es la longitud del tubo, y delta L, que es lo que se traslada cuando se pone de forma vertical. Entonces L1 tiene que quedar en términos de esto. ¿De acuerdo? Sí. Dice que todo se hace a temperatura constante. Entonces T es igual a T es constante. Pero les voy a dejar que pues lo termine. Entonces la idea es la siguiente. Pues escribir, puesto que es a temperatura constante, aquí tenemos una presión, que sería la misma que aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos una presión que le voy a llamar PI, que sería la misma del gas aquí, del aire, aquí, que sería PI, ¿sí? El volumen de estos pedazos en el tubo, los pedazos que tienen aire, los conocemos, porque conocemos L0, que L0 es un medio de L mayúscula menos L, ¿sí? Entonces, conocemos este volumen y el área, vamos a suponerlo, a final de cuentas esta área se va a cancelar. Entonces, conocemos pues el volumen BI.
que sería el mismo de aquí. ¿Sí? BI sería, pues, L0 por el área. Eso es en esta posición, en la posición horizontal. Después en la posición vertical, aquí tenemos, como es un proceso a temperatura constante, podemos hacer uso de la ecuación de gas ideal. Cuando T es constante, pues P por B es igual a antes y después, ¿sí? Entonces aquí le podemos poner P1, la presión después ya que se expandió, ¿sí? Aquí cambió un volumen. Y también conocemos el volumen, porque ahora B1, voy a poner B1, sería L0 más delta L por el área. Lo mismo abajo. Entonces, de este lado vamos a llamarle P2, porque hay una compresión. Y el volumen B2 sería, aquí sería L0 menos delta L. Porque este es este volumen. Y aquí arriba es este volumen. Entonces, por gas ideal y la temperatura es constante, tenemos que PI por BI, le voy a poner aquí, PI por BI, es igual a P1 por B1. Y lo mismo abajo. O sea, esta suponemos que es la que está aquí abajo, es lo mismo. Al final de cuentas es P por BI, el volumen I inicial, es igual a P2 por volumen 2. Y esto ya escribiendo en términos de Ls, quedaría PI. BI sería L0 por A. Y esto es igual a P1. O sea, no conozco las presiones. ¿Sí? P1 por B1. B1 sería L0 más delta L por el área. Y aquí, pues como les digo, el área se me cancela. Eso es esta primera ecuación. La segunda, pues va a quedar algo parecido. PI por L0 por el área, igual ahora P2. P2 sería, ahora es con menos. L0 menos delta L, todo eso por A. Y eso es la ecuación 2. ¿Qué otra ecuación puedo plantear? Fíjense, ahora tengo dos ecuaciones y les digo, todo tiene que quedar en términos de las longitudes. L mayúscula, L, está L script, ¿no? Y esta delta L. ¿Cuáles son mis incógnitas? Serían las presiones, PI, P1 y P2. Son tres incógnitas. Pues tengo tres incógnitas. Que sería PI, P1 y P2. ¿Sí? Eso nada más es de analizar cuando estaba sellado de manera horizontal y después de manera vertical. Eso me va a dar las presiones, la presión inicial, que es lo importante. Porque cuando se abre aquí, podemos aplicar lo mismo, que es a temperatura constante. Entonces, PI por BI va a ser igual aquí, P0, porque va a ser la presión atmosférica, por el volumen aquí que se comprimió, que va a ser L1 por el área. ¿Sí? Aquí va a ser P0, bueno, inicialmente va a ser PI por BI, que es en esto de aquí, cuando estaba sellado. Cuando se abre, pues la presión ya es la presión atmosférica.
y eso va a ser P0 por el volumen que le puedo, ya para no usar otro volumen, ya lo voy a escribir directamente, que va a ser L1 por el área. ¿Sí? Aquí BI, pues es esto de aquí, sería PI por volumen inicial, que sería L0 por el área. Y esto es P0, que es la presión atmosférica, que esa la conozco, por L1. De hecho, vean que la presión atmosférica está dada en términos de una distancia, que es H centímetros de mercurio. Y como esta columna también es de mercurio, va a haber una ρ que se puede cancelar. Entonces les dejo que hagan esa álgebra. Voy a seguirle aquí. Queda un área, L1 por A. El A se me cancela. Y L1, que es la incógnita, ¿sí? Quedamos que era nuestra incógnita, L1. Ya la puedo despejar de aquí. L1 va a ser PI entre P0 por L0. L0 es esto de aquí. Está dado en términos de L y menos L. Garibolía. Entonces, necesito determinar PI. Y PI lo encuentro con estas dos ecuaciones, pero me falta una. ¿Cuál es la otra? Porque tengo tres incógnitas, no conozco P1, no conozco P2 y obviamente tampoco conozco PI. Son tres incógnitas, tengo dos ecuaciones. ¿Cuál otra ecuación me hace falta? Cuando está de manera vertical, quizá del peso del mercurio. Relacionado. Exacto. Entonces, la otra es esta de aquí, que es el gradiente de presiones de esta columna. Entonces aquí tengo que la presión en 2 por hidrostática sería la presión P1 más ρGH. No, ρGL, ¿no? Este es L. Se lo voy a poner aquí para que quepa. Entonces sería P1 más ρ, que es la densidad del mercurio, lo voy a llamar ρ, G por L. Entonces ya tengo tres ecuaciones. ¿De acuerdo? Que me determinan P1, P2 y PI. Después me voy aquí, lo sustituyo y ya encuentro L1. Bueno, lo voy a dejar aquí.